ley y también el de volver a la esclavitud y de volver al pecado. Se habló mucho del pecado. Es que en estos tiempos está abundando el pecado más que nunca. Entonces el Espíritu Santo quiere contrarrestar, porque dice que donde el pecado existe se multiplicará la gracia. Así que en el nombre de Jesús queremos leerte en esta mañana la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 21. Habla de Sara y de Agar. Hace un ejemplo aquí Pablo a través de estas escrituras para enseñarnos y abrir nuestra mente, porque dice que porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Y al principio empieza diciendo así, en el versículo 21, decime, los que creéis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, y el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte de Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Esta es esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y hablando aquí un poquito de lo que la profeta Silvia anoche estaba explicando respecto a lo que nos estaba anunciando a través de la Biblia, la Escritura y su prédica, es lo que hoy quiero terminar de explicar. ¿Por qué? Porque el problema de volver a la esclavitud es el grave problema. Conociendo la gracia, conociendo la promesa de nuestro Señor Jesucristo, habla también en el versículo 8 del mismo capítulo, dice, ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. Y así nos aconteció a todos. Vinimos equivocados, y el problema no es llegar a Cristo, el problema es salir de Cristo. Porque muchas veces el desordenamiento de nuestras vidas hace a que nos retiremos de Cristo. El volver a la esclavitud. El volver a la esclavitud es volver al yugo de esclavitud, que es la ley, pero también hay otros que vuelven a la esclavitud del pecado. Anoche se hablaba mucho de eso. Y cuando tú vuelves a la ley, mayormente y seguramente que no tendrás justificación, porque es solamente para los
hijos que operan en el Espíritu. La bendición es para aquellos que buscan a Jesús. La bendición es para aquellos que viven en el Espíritu y no viven en la carne. Entonces, esta enseñanza que nos da la Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 21, muestra los dos pactos, pero nosotros somos de la libre, nosotros somos de la nueva Jerusalén, no de la Jerusalén actual, la que está viviendo en esclavitud y no reconoce a Cristo Jesús como su Salvador. A los suyos vino, mas los suyos no los recibieron. Y pastor, ¿para qué sirve la ley? ¿O por qué operó la ley sobre aquellos hombres y mujeres? ¿Y por qué fue dictaminada la ley en aquel tiempo? Y dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Quiero que aprendas a leer y a entender las palabras. Fue hecha hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es uno, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, esto tienes que entender, si la ley dada por Dios a través de los mandamientos a Moisés pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea que no estaba en ese tiempo la fe en Cristo Jesús, la gracia, una dispensación distinta, un mover distinto, un nuevo pacto. Por eso habla de los dos pactos, el de la esclava y el de la libre. El problema grave es que cuando nos volvemos a la ley, nos esclavizamos porque no estamos trabajando por la fe, no estamos ordenando nuestras vidas en fe. Por eso, en esta mañana paso a informarte que si vives por la ley, pasaría lo mismo que pasaría con el pueblo de Dios allá en Jerusalén, allá en Israel, que ellos están viviendo por la ley. ¿Serán salvos? Pueden ser salvos, sí, pero no serán en el arrebato de la iglesia. No serán en el tiempo correcto que quiere Cristo Jesús para todos aquellos que tal vez se han guardado equivocadamente en la ley, que los han sembrado, los han cultivado, los han mentoreado equivocadamente y hoy están ellos sumergidos en la ley. No es mala la ley, no, siempre y cuando la puedas cumplir, pero es que el nuevo pacto del Espíritu es por la gracia, es por nuestro Señor Jesucristo, por creer en Él. Pero el problema, aquellos que no reciben a Cristo Jesús en su corazón. Y dirá, pastor, usted siempre está hablando del problema grave de la ley y la gracia, o está siempre hablando del nuevo pacto. Es que van a ser salvos todos aquellos los que estén en la gracia, y cuando venga la tribulación sobre la tierra solamente quedarán los que están en la ley. Los de la gracia, los que hayan vivido por el Espíritu, serán arrebatados, llevados a reinar juntamente con Cristo Jesús. Pero los que hayan vivido por la ley,
Los que no hayan recibido a Cristo Jesús o quieran ejecutar los dos pactos al mismo tiempo, seguramente tendrán problemas en el momento de la búsqueda de la iglesia, porque no pertenecen prácticamente a ningún pacto. Han desordenado sus vidas, por eso debemos ser cuidadosos. Hemos venido a Cristo, hemos conocido a Cristo, su bendición para con nosotros. ¿Y por qué querés volver a estar esclavo en la ley? ¿Por qué? Si la misma palabra te enseña, te edifica y te guarda para que puedas ser súper bendecido. Pero a veces el mal entender, el mal razonamiento o la falta de educación o la falta de lectura hace que no podamos ingresar en ese nuevo pacto. Por eso yo te invito en esta mañana a que tú seas ordenado y que medites en qué pacto estás. Acuérdate que la ley fue dada a causa de las transgresiones que el pueblo de Dios estaba viviendo cuando los sacó del pueblo de Egipto y los hizo caminar allí en el desierto para que en ese tiempo se refrenaran de su mala educación. Un pueblo que era transgresor y pecaban contra Dios por la falta de educación que tenían. Entonces, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa de Dios. Allá, la promesa de Abraham se vino a cumplir aquí en este tiempo, en Cristo Jesús, en esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que tú entiendas que si tienes a Cristo lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes absolutamente nada. Yo te invito a que razones y entiendas para qué vino nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, lo aclara bien, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Así dice la palabra. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, la dispensación, el cambio de la dispensación, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo aclara que Cristo Jesús nació bajo la ley y la cumplió. Pero ¿para qué vino Cristo? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo de la ley, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quiero aclarar en esta mañana que tú, si has recibido a Cristo Jesús en tu corazón y has creído en Él, estás lleno del Espíritu Santo. Cuidado que no te confundan, cuidado que no te equivoquen en estos tiempos delicados donde se habla de dos pactos: la ley, la esclavitud, y la gracia, el perdón de pecados. ¿De qué lado estás? ¿O estás jugando con los dos pactos? Ten cuidado, porque no podrás entrar en el gozo de nuestro Señor Jesucristo si quieres practicar los dos pactos. Estarás esclavo permanente y quedarás expuesto a Deuteronomio 28 desde el versículo 15 en adelante. Yo quiero que tú seas bendecido, que Cristo Jesús te llene el corazón de alegría y de amor. Yo quiero que tú disfrutes de un día especial, lleno de salud, y que dejes entrar a Cristo no solo en tu corazón, sino también en tu hogar.
Que sepas que tu hogar tiene que estar lleno de Cristo Jesús para que puedas recibir las bendiciones. Y si ha pasado muchos años y tu hogar no ha cambiado, algo está, no le has dado el lugar a Cristo Jesús para que traiga la paz, la unidad, el amor a tu hogar. Cuidado de qué lado estás. O estás en la ley o estás en la gracia. Si de pronto tu vida está en pecado, estás lamentablemente expuesto completamente a la ley. La ley te juzgará. Pero si estás en Cristo Jesús y tu vida no está pecando, estás lleno de la gracia y del Espíritu Santo, tu vida está en salvación. ¿Y cómo hago, pastor? Porque mi vida no está bien ordenada. Es fácil. Quiero indicarte que solamente un buen arrepentimiento y no volverlo a hacer nunca más es lo único que falta para que Cristo Jesús lave tus pecados con su sangre. Él es fiel y verdadero. Resucitó para eso, para dar vida a los que estaban muertos en el Espíritu. Hoy es el momento especial, es el día indicado para que tú recibas a Cristo Jesús y le des lugar dentro de tu vida y de tu hogar. Dios te bendiga.